Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Tony Bravo, soy director comercial del ENFE. Daros las gracias a todos por asistir a este webinario que vamos a dedicar a la nueva directiva Ecodesign o de ecodiseño, ¿vale? Que es de las dos maneras que lo podéis oír, que es la normativa o la directiva europea que marca unos nuevos niveles de eficiencia energética para los motores eléctricos a partir de julio de 2021. Vamos a ver un poco la agenda de lo que vamos a ver durante el webinario de hoy. Básicamente vamos a ver, en primer lugar, el por qué estamos aquí, es decir, por qué estamos hablando de eficiencia energética, cuál es la razón que hay detrás, ¿vale? Y cuáles son los requisitos regionales de eficiencia energética. Y cuáles, en este caso, pues para los requisitos de eficiencia energética para Europa y, por lo tanto, esta directiva europea. Hay una segunda parte del webinario en la que vamos a ver cómo esta nueva directiva nos afecta, es decir, cómo afecta a las motorizaciones de nuestras máquinas. Y vamos a ver diferentes puntos que básicamente van a ser, vamos a ayudar a identificar, vamos a veros los datos para ayudar a identificar cuáles de vuestros motores están afectados por esta nueva directiva y cuáles no. Es decir, qué motores vais a poder seguir utilizando a partir de julio de 2021 y qué motores no. Se van a tener que sustituir por otros de mayor eficiencia. Os vamos a presentar también la nueva plataforma M500, nuestra nueva plataforma de motores, con la que pensamos dar respuesta a esta nueva directiva y a todas las directivas que puedan ir viniendo, pues al menos en los próximos 15 o 20 años, ¿vale? Y os vamos a explicar cómo vamos a planificar este cambio, es decir, al final van a haber pues toda una serie de motorreductores con un montón de nuestros clientes que antes de julio de 2021 vamos a tener que migrar a una nueva solución, ¿no? Pues os vamos a enseñar cómo vamos a planificar este cambio y de qué herramientas vamos a disponer o qué herramientas vamos a poner a vuestra disposición y qué soporte vamos a poner a vuestra disposición para hacer que este cambio pues, sea lo menos sufrido posible. Y por último vamos a comentar un punto y es que siempre cualquier proceso de cambio, ¿no? Aunque sea obligado como este, es una oportunidad de mejora, ¿no? Y os vamos a enseñar en qué medida, ¿no? podemos aprovechar este cambio para mejorar nuestras máquinas. Ya no solo en cuanto a eficiencia se refiere, sino en cuanto pues, a otros elementos. ¿Bien? Perfecto. Pues vamos a comenzar, vamos a empezar hablando, ¿no? De por qué estamos hablando de eficiencia energética, ¿no? Es decir, por qué a partir de julio del 2021 la Unión Europea ha decidido que los motores eléctricos tengan que tener un nivel de eficiencia mínimo, ¿no? Y si partimos, ¿no? de este punto, está claro que el causante de esta nueva directiva es en realidad un problema real, ¿no? Que es el problema del cambio climático, ¿no? Es decir, creo que ya quedan muy pocos, ¿no? que negacionistas, ¿no? Creo que es una evidencia que la Tierra se está calentando, ¿no? Y pues estamos hablando constantemente de los problemas de efecto invernadero, ¿no? Y que este calentamiento de la Tierra pues está provocando, pues todos sabemos, ¿no? Aumentos del nivel del mar, eventos climáticos extremos, ¿no? Pues ya hemos visto recientemente, no hay que ir muy lejos en nuestro país, ¿no? Pérdida de bosques, etcétera, ¿no? Entonces, si analizamos este calentamiento de la Tierra, ¿no? Este efecto invernadero a qué es debido, pues básicamente es al aumento de las dosis, ¿no? De las cantidades de ciertos gases en el aire, ¿no? Y básicamente, ¿no? Que al final esos gases son los que están atrapando el calor de la Tierra y ese aumento de esos gases, ¿no? Que se conocen como gases de efecto invernadero, provocado principalmente por los resultados, ¿no? De la actividad del hombre, ¿vale? Básicamente, esos gases de efecto invernadero, pues podríamos decir que principalmente son dos. Uno es el metano, ¿no? Que pues se genera pues, principalmente pues yo que sé, durante el cultivo de arroz, se genera pues en cantidades mayores de las deseadas pues debido al sobrepastoreo, a la disposición inadecuada de residuos sólidos, a diferentes aspectos, ¿vale? Y luego, por otro, tenemos el principal gas, que es el dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono, que es el que nos va a ocupar en este webinario, básicamente se genera o se provoca, ¿no?
bien, en parte por la deforestación y el mal uso del suelo, pero principalmente por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Quema de combustibles fósiles que básicamente se producen durante en dos momentos. Uno es en el transporte vehicular, ¿no? En todos los vehículos, coches, aviones, barcos, ¿vale? Y el segundo punto es en la generación de energía eléctrica, ¿vale? Y este es el que nos afecta a nosotros, ¿no? Es decir, buena parte del dióxido de carbono que provoca este efecto invernadero, ¿no? Este problema de cambio climático, se produce durante la generación eléctrica, ¿no? O generación eléctrica por combustibles fósiles, ¿no? Por quema de combustibles fósiles, ¿vale? Entonces, pues es por este fenómeno, ¿no? Por esta situación por la que países, empresas, instituciones, pues están movilizándose o están comenzando a hablar, ¿no? Que si pues reducir la huella de carbono. Básicamente lo que se intenta es reducir la generación eléctrica, ¿vale? Pues para reducir también esta huella de carbono o esta generación de dióxido de carbono, ¿vale? Si miramos, pues ¿qué estamos encontrando, ¿no? ¿Qué tendencias hay, ¿no? en el mercado, ¿no? ¿Cómo están respondiendo países, empresas, instituciones a este problema? Pues sabemos que en el 2015 pues, se firmó el Acuerdo de París, ¿no? En el que participaron 184 países, ¿no? Pues con el objetivo de promover pues la reforestación, la eficiencia energética y las energías renovables. Más recientemente ya se firmó algo más concreto, que fue el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que fijaba unos objetivos más claros, ¿no? Marcados hasta el 2030, pues en cuanto a energías renovables, a eficiencia energética o emisiones de CO2. ¿Vale? No solo las instituciones o los países se están movilizando, sino que existe, ¿no? una tendencia, ¿no? de las empresas a mirar de reducir su huella de carbono, ¿no? Que no es otro que reducir los gases de efecto invernadero que están generando, o al menos compensarlo, ¿no? con otras actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente a modo pues, de anécdota, ¿no? Jeff Bezos, ¿no? que es el CEO, ¿no? de Amazon, ¿no? Pues anunció, ¿no? que el objetivo de Amazon es alcanzar las emisiones de carbono cero, ¿no? O ser neutros en emisiones de carbono, o eliminar, ¿no? la huella de carbono a partir de 2040, ¿no? Entonces os podéis imaginar, ¿no? Que si, bueno, al final es lo que dijo él, ¿no? Que si Amazon, que está entregando 10.000 millones de artículos al año, ¿no? Que tiene aproximadamente una huella de carbono pues similar a la que pueda tener un país como Dinamarca o como Suiza, es capaz de hacerlo, ¿no? Pues lo que viene a decir es que cualquiera es capaz de hacerlo, ¿vale? Y otro detalle que es importante, ¿no? y que explica muchas cosas, ¿no? Es que bueno, pues Larry Fink, ¿no? Que es el CEO de BlackRock, ¿vale? Que es la empresa de gestión de inversiones o de gestión de activos más grande del mundo, pues ya informó, ¿no? que los inversores o todas estas empresas, ¿no? de gestión de inversión ya están reconociendo el problema del riesgo climático como un riesgo de inversión, ¿no? Entonces, bueno, cuando el cambio climático al final afecta a las tribus del Amazonas, pues es un problema pequeño, ¿no? Pero cuando comienza a afectar a la inversión de la gente que maneja dinero, ¿no? Esto comienza a ser un problema real, ¿no? Y comienzan a haber respuestas, ¿no? Entonces, simplemente comentaros eso, ¿no? Que toda esta normativa de ecodesign pues se debe, ¿no? a un problema real, ¿no? y a una tendencia que hay a mirar de reducir las emisiones, ¿vale? Al final, si generando energía eléctrica por combustión, ¿no? Estamos provocando CO2, pues existirían dos posibilidades. Una sería existen dos posibilidades. Una es reducir o generar más energía limpia a través de las energías renovables, y la otra no es más que aumentar la eficiencia energética, ¿no? Aumentar la eficiencia energética es con la misma energía o con menos energía de la que estamos solicitando ahora, que seamos capaces de hacer las mismas cosas, ¿no? O más cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? el tema, ¿no? que está tan al orden del día el aumento de la eficiencia energética. Si hablamos de aumentar la eficiencia energética, lo primero que tenemos que tener en consideración es qué parte del consumo eléctrico suponen los motores, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios que hablan de que aproximadamente el 53% del consumo eléctrico
pertenece a motores, ¿no? Si somos más concretos y hablamos de accionamientos en la industria, porque motores, sabéis que hay motores megamotores de estos de bombas, ¿no? En depuradoras y demás. Es decir, si eliminamos todos esos otros motores y dejamos solo los accionamientos que sirven en la industria, tened en cuenta que el 30% de la energía, del consumo de energía eléctrica se va a motores en fábricas, ¿vale? Es decir, el 30%. Con lo cual, tiene sentido, ¿no? que la Unión Europea, ¿no? se meta, ¿no? Es decir, tiene sentido se meta, ¿no? O intente regular la eficiencia energética de los motores, cuando estos suponen un 30% del consumo total, ¿vale? Ese es el punto de partida. La realidad, ¿cuál es la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es que se asume, ¿no? Es una evidencia que se pueden alcanzar fácilmente, y pongo fácilmente entre comillas, ahorros energéticos de entre el 20 y el 50% en los motores eléctricos, ¿vale? Eso es algo que es fácilmente asumible, ¿no? Poder alcanzar ahorros energéticos entre un 20 y un 50%. De todas formas, si analizamos, y ahí hay muchos estudios en ese sentido, ¿qué parte de ese potencial de ahorro energético viene, o de dónde viene ese potencial de ahorro energético en los motores, ¿vale? Entonces, hay estudios, o muchos estudios, que hablan de que el 85% del potencial de ahorro viene de utilizar la energía eléctrica de forma inteligente. ¿Qué quiere decir utilizar la energía eléctrica de forma inteligente? Pues dimensionar correctamente los accionamientos, no trabajar con accionamientos sobredimensionados, utilizar variadores de frecuencia, pues en aplicaciones de bombeo, donde estamos estrangulando la instalación actualmente y trabajando a caudal fijo, recuperando energía, pues a través de fuentes regenerativas y no utilizando resistencias de frenado. Es decir, el 85% del potencial de ahorro energético viene de utilizar inteligentemente la energía. No viene de utilizar componentes más eficientes, ¿vale? Es decir, al final, la normativa, la directiva de ecodiseño se va a meter en lo que se puede meter, porque no se puede meter en normalizar que a partir de ahora los fabricantes de maquinaria dimensionemos correctamente las máquinas. Eso es algo que es difícil de auditar. Entonces, ¿qué es lo que auditan? Auditan la eficiencia de los componentes. Pero tened en cuenta que esa eficiencia de los componentes solo suponen el 15% del potencial de ahorro, ¿vale? Es decir, utilizando componentes altamente eficientes vamos a conseguir reducir o aumentar la eficiencia energética, pero podríamos hacerlo en mayor medida a través de otras actuaciones, ¿no? Como por ejemplo es el dimensionado correcto de los accionamientos. Sabéis que la eficiencia de las componentes, en el caso de los motores, se mide a través de un estándar, que es este estándar IEC, ¿no? Es un estándar IEC que es pues que veréis es el IE, ¿no? Que llaméis IE1, IE2, IE3. Esto lo que marca es la eficiencia de los componentes concretos, en este caso de los componentes de motores. Existen otros estudios, ¿vale? Que básicamente hablan de lo mismo, ¿eh? Es decir, que hablan de que dentro de todos los potenciales de ahorro, este es otro estudio que hemos encontrado, ¿no? Dentro de los potenciales de ahorro, lo que se cree que está intrínsecamente ligado a la eficiencia de los motores supone un 10% del potencial total. Y hay un 60%, esto es otro estudio, un 60% de ese potencial ahorro que viene de la optimización de la mecánica, del correcto dimensionado, de utilizar reductores de alto rendimiento, ¿vale? Es decir, los estudios todos dicen más o menos lo mismo, ¿vale? Que sepáis que hasta ahora la norma, o esta directiva, o todas las normativas existentes en otros lugares del mundo, hablan, ¿no?, de eficiencias de los motores, y hablan de las IE, IE1, IE2, IE3, IE4, ¿vale? Esta es la eficiencia de los motores. Pero ya se está hablando de la eficiencia, porque la mayoría de esos motores van controlados por un variador de frecuencia. Entonces, lo que tiene sentido es de hablar de la eficiencia de esa combinación variador más motor. Y eso es lo que mide unas nuevas clasificaciones que iremos viendo, que son las IES. IES2, IES1, eso habla de la eficiencia de la combinación motor más variador, ¿vale? Aunque lo que vamos a aplicar hoy es lo que marca la directiva europea, que ahora mismo de lo que está hablando es de eficiencias de motores, ¿vale? Aquí tenemos si nos vamos a esta IEC 634-30-1, ¿vale? Que es esta normativa IEC que marca la eficiencia de los motores, pues veréis que básicamente lo que hace, aquí tenéis lo que marca la norma, ¿vale? Esta norma lo que hace es, veréis que en la coordenada de las X tenemos
la potencia del motor, ¿vale? Es en escala logarítmica, ¿vale? Es decir, tenemos pues, desde 0,1 kilovatios hasta 1000 kilovatios, que es lo que marca la normativa IEC. ¿Cuál es la eficiencia que tienen que tener los motores? ¿Qué quiere decir? Lo primero importante, ¿qué quiere decir que un motor tiene una eficiencia del 80%? Pues que el 80% de la energía eléctrica la convierte en energía mecánica, ¿vale? Es decir, del consumo eléctrico que yo tengo, el 80% es capaz de convertirlo en energía mecánica. El otro 20% son pérdidas, ¿vale? Entonces, cuando a los fabricantes nos obligan a tener un mayor nivel de eficiencia, lo que nos están diciendo es, con menos amperios, consigue los mismos vatios de potencia mecánica, ¿vale? Entonces, lo que marca la norma, como veréis aquí, es, bueno, aquí veréis 4 rayas, uno es para la IE1, IE2, IE3 y IE4, ¿vale? Y lo que marcáis es, por ejemplo, si tuviésemos un motor de 3 kilovatios, ¿vale? Que sería esta raya de aquí, pues nos marca, la norma nos dice que un motor de 3 kilovatios, si está certificado como IE1, tiene que tener un rendimiento mínimo del 81%. Si es IE2, del 85%. Si es IE3, del 87%. Y si es IE4, del 91%. Es decir, lo que hace la normativa IEC es marcar la eficiencia de los motores en función de su potencia. Y lo que es importante, marca la eficiencia de los motores cuando trabajan en régimen nominal. Esto es un punto muy importante, ¿vale? Y vamos a ver el porqué, ¿vale? Es decir, a nosotros lo que nos piden, ¿no? Si miráis aquí, es que un motor de, vamos a poner un ejemplo, que son estas curvas, 1,1 kilovatios IE3. Si volvemos a las curvas que habíamos visto antes, más o menos 1,1 kilovatios en IE3, lo que nos marca la norma es que más o menos el motor tiene que tener un rendimiento del 84%, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hemos cogido el mismo motor, IE3, pero ahora lo que hemos mostrado es cuál es la eficiencia de un motor de 1,1 kilovatios IE3 en función de la carga parcial, ¿vale? Es decir, en función de si lo estamos utilizando al 100% de su carga o al 50% o al 20%, ¿vale? Entonces, lo que veis es que efectivamente al 100% de la carga, un motor de 1,1 kilovatios tiene una eficiencia del 84%, lo que marca la norma, ¿vale? Es decir, el motor del ENFE, ¿no?, de 1,1 kilovatios te da 84% de eficiencia. Pero, ¿qué es lo que pasa a todos los motores asíncronos? Todos los motores asíncronos tienen una eficiencia que cae en picado a partir de un 50% de la carga. Es decir, cuando el motor trabaja, es decir, tú cuando tienes un motor de 1,1 kilovatios, ¿vale? Y lo tienes dando pues los newtons metros nominales, ¿no? Para los que está diseñado, pues vamos a suponer, ¿vale?, que son 2 newtons metro, pues cuando los tienes dando 2 newtons metro de salida, tiene una eficiencia del 84%. Pero ¿qué le pasa cuando ese motor, la carga es menor o ese motor está sobredimensionado y solo está entregando 1 newton metro y trabaja al 50% de su carga nominal? Pues que ahora el rendimiento ya solo es un 80%. ¿Y qué pasa cuando el motor trabaja un 20% de su carga nominal? Pues que ahora la eficiencia del motor ya cae en picado y es del 60%. Es decir, los motores asíncronos tienen una eficiencia muy baja cuando trabajamos a cargas parciales. ¿Bien? ¿Está claro? Es decir, que al final la norma se ocupa de una parte que tiene una influencia muy baja, que es la eficiencia de los motores. Como ya hemos dicho, hay otros aspectos que son más importantes, y además se ocupa de marcar la eficiencia del motor al 100% de la utilización. Pero no hay ningún motor, o no es lo habitual, que esté trabajando al 100% de su utilización, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los motores están habitualmente sobredimensionados. Porque los motores muchas veces se dimensionan, ¿no?, en una aplicación de transporte para que puedan mover 2 palets de 1000 kilos y luego a veces encima del transportador está pasando un palé de 500 kilos o ningún palé, ¿vale? Es decir, trabajan a cargas parciales. Con lo cual, lo que os quiero comentar es que la eficiencia energética, tal y como está medida, solo está hablando de un punto que no es un punto real. Y de remarcar la importancia de dimensionar los motores correctamente, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar, si estamos sobredimensionando mucho, estaremos trabajando en esta zona, en que las eficiencias son muy bajas. Es para intentar dimensionar siempre correctamente, para intentar trabajar en zonas que, aunque sobredimensionemos, estemos en zonas donde la eficiencia sea aceptable. Porque si no, lo que tendremos, aunque pongamos motores de muy alta eficiencia, son eficiencias reales bajísimas. ¿Bien? O sea, una cosa es lo que nos marca la norma y la otra es realmente si estamos
utilizando un accionamiento eficiente o no. Bien, vamos directamente a ver las normativas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os quiero decir que la ecodesign o la normativa de ecodiseño, la directiva de ecodiseño, es una normativa que solo aplica a Europa. En otros países del mundo o en otros lugares del mundo aplican otras normativas. No aplica la ecodesign, pero aplican otras, ¿vale? Entonces, es importante que conozcamos que si vamos a exportar máquinas a Estados Unidos o vamos a exportar máquinas a China o a la India o a Brasil, existen otras normativas que habrá que cumplir. Bien, vamos a centrarnos en este webinario en la normativa Ecodesign, que es la normativa que aplica a la Unión Europea, ¿vale? Ya veréis, ¿no? Después a Europa y a algunos países asociados, ¿vale? Entonces, deciros eso, que la normativa de ecodiseño es un marco establecido por la Unión Europea que obliga a los fabricantes, como el ENCE, a aumentar la eficiencia energética de sus productos, ¿vale? Esta normativa hace referencia pues tanto a bienes de consumo, pues a lavadoras, a lavavajillas, a neveras, ¿no? Que pues, veréis esto de A más, ¿no? Y a productos industriales. Y entre los productos industriales, como ya hemos visto, probablemente el más importante por la importancia que tiene dentro del consumo total, los motores eléctricos, ¿vale? La normativa detallada dentro de esta ecodesign que refiere a los motores eléctricos es la 640/2009. Esa es la normativa que aplica a día de hoy. Y esa normativa, a partir de julio del 2021, ¿vale? Es decir, que nos queda un año aún, un año y un poco más, va a sufrir o va a ser más restrictiva y va a entrar en vigor esta nueva directiva que veréis que es la 2019/1781. Esta nueva directiva lo que marca es unos niveles de eficiencia energética mayores, ¿vale? Para los motores, ¿vale? Ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis un poco un resumen, ¿vale? De lo que dice la norma hoy, ¿vale? Que es lo que veis en la primera columna, de lo que va a decir a partir de julio de 2021 y lo que ya sabemos que va a decir a partir de julio de 2023. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice la normativa hoy? La normativa a día de hoy es muy simple, pero con muchas excepciones. Y ese es el problema que la hace complicada. Pero básicamente lo que dice la normativa, es decir, a fecha, a día de hoy, la que aplica hoy, es que todos los motores por encima de 0,75 kilovatios deberán ser con un mínimo de eficiencia IE3. Pero luego lo que habla es de excepciones, ¿vale? ¿Y qué dice? Pues excepciones. Pues mira, los motores IE2 con variador. Los motores IE2 con variador son aceptados, ¿no? O no están incluidos dentro de esta norma. Con lo cual, se pueden utilizar por encima de 0,75 kilovatios motores IE2 con variador de frecuencia. Es una excepción para la norma. Es otra excepción para la norma los motores con freno. Tú puedes seguir utilizando a día de hoy un motor de 7,5 kilovatios con freno IE1, ¿vale? Porque es una excepción, los motores con freno. También son una excepción los motores que han sido diseñados y marcados para clases de servicio interrumpidas. Es decir, cuando nosotros marcamos, normalmente tú marcas un motor en S1, es decir, cuando el ENCE fabrica un motor, lo normal es que en la placa ponga S1, ¿no? S1, 0,75 kilovatios. Quiere decir que ese motor se ha diseñado y marcado para su utilización a 0,75 kilovatios de potencia mecánica en continuo. Puede estar entregando esa potencia en continuo, ¿vale? Existen otras clases de servicio que tú podrías marcar o diseñar un producto para que fuese capaz de entregar 0,75 kilovatios en ese 3,75%. Quiere decir que yo solo lo utilizo un 75% del tiempo y luego un 25% del tiempo está parado. Bueno, esas certificaciones de productos que no están pensados para trabajar en continuo, sino pensados para trabajar de manera intermitente, son una excepción a día de hoy. Y por último, son una excepción a día de hoy todos los motores ATEX, ¿vale? No aplican a la norma. ¿Bien? Si os fijáis, a día de hoy no existe ninguna normativa, ninguna directiva que marque los niveles de eficiencia por debajo de 0,75 kilovatios. Por debajo de 0,75 kilovatios, un motor de 0,55 o de 0,37 kilovatios puede ser de la eficiencia que queramos. No hay ninguna norma, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que dice la norma a partir de julio de 2021? Pues la norma a partir de julio de 2021 va a establecer un nivel de eficiencia para todos los motores menores de 0,75. Y dice la norma que todos los motores menores a 0,75 kilovatios, es decir,
vamos a decir, por clases normalizadas desde 0,55 hacia abajo, van a tener que tener un nivel de eficiencia mínima IE2. ¿Vale? Por encima de 0,75 kilovatios, los motores van a poder seguir, o van a seguir siendo, o van a poder seguir siendo IE3. Pero lo que dice la norma es que se eliminan las dos principales excepciones. Se elimina la excepción de los variadores de los motores IE2 con variador, es decir, a partir de julio de 2021 ya no va a ser posible utilizar un motor de 0,75 kilovatios IE2 porque lleve variador. Esto ya no es posible. Los motores van a tener que ser todos IE3 y tampoco va a ser una excepción los motores con freno. Los motores con freno también tendrán que tener un nivel de eficiencia IE3 por encima de 0,75 y IE2 por debajo. ¿Vale? Sí que siguen siendo una excepción, o pueden seguir siendo una excepción, todos los motores marcados para clases de servicio intermitentes, los motores ATEX, y lo que sí que dice la norma es que para todo lo que son recambios, esto es importante para los clientes finales, ¿vale? Todo lo que son recambios se van a poder seguir sirviendo motores de acuerdo a la norma anterior, ¿vale? Hasta 2029. ¿Vale? Es decir, como recambios a clientes finales sí que vamos a poder servir motores IE1 por debajo de 0,75 o motores IE2 por encima de 0,75. Como recambios, al menos hasta 2029. ¿Vale? Con lo cual esta normativa no afecta a todos los recambios de los clientes finales. Vamos a poder seguir sirviéndoles los mismos motores. Pero sí que afecta a toda la fabricación en fabricantes de maquinaria nueva. ¿Bien? Vale, y lo que sabemos es que a partir de julio de 2023 esta norma va a sufrir otra variación más que ya ha sido anunciada, y es que por encima de 75 kilovatios todos los motores van a tener que ser IE4. ¿Vale? Esto es lo único que se ha anunciado hasta ahora. Perfecto. Entonces, si vemos cómo va a impactar esta normativa, esta nueva directiva sobre la tecnología de accionamiento actual. ¿Vale? Lo primero es que toda la era de IE1 y IE2 ha acabado. ¿Vale? Es decir, a partir de ahora, a partir de julio del 2021, no vamos a poder suministrar más motores IE1 y motores IE2, que ha sido casi un estándar hasta la fecha. ¿Vale? Es una evidencia, ¿vale?, que los motores IE3 existentes en el mercado hasta la fecha, ¿vale?, los que tenemos todos los fabricantes, tienen habitualmente mayor longitud o mayor talla. ¿Y por qué es esto? ¿No? Porque esos motores IE3 que hasta la fecha teníamos, ¿no? Por ejemplo, tenía el ENFE, son motores IE3 que lo que han sido adaptaciones de las familias IE2, ¿no?, para conseguir eficiencias IE3. Es decir, no han sido diseños pensados originalmente para tener eficiencias IE3, sino que han sido adaptaciones de nuestras plataformas antiguas. Y eso es lo que nos llevaba a tener que trabajar pues, en algunas potencias con tallas más grandes o con dimensiones más grandes para conseguir una eficiencia más alta. ¿Vale? Entonces, creemos, ¿no?, que ha llegado el momento, ¿no?, de crear una nueva plataforma de motores pensada o preparada para el futuro. ¿Vale? Con dos objetivos. Una, que podamos adaptarnos a las normativas futuras, ¿no? Pues en cuanto a eficiencia energética, pues premium, IE4, IE5 y todo lo que pueda venir. Y otra, que podamos fácilmente migrar todas las máquinas que tenemos actualmente sin tener que pasar a motores IE3 que sean más grandes, porque eso implica, o las implicaciones, ¿no?, a nivel de adaptación mecánica son importantes. Entonces, nuestra nueva plataforma de motores va a permitir eso. Primero, va a mirar al futuro y va a ser nuestra plataforma de futuro para todos los desarrollos venideros. Va a permitir soluciones IE7, IE5 futuras, ¿no?, que van a lanzarse a partir del 2022 y nos van a permitir migrar todo lo que tenemos hasta ahora sin aumentar las dimensiones, ¿vale? Que al final eso es un tema crítico, tema importante. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en LENFE, ¿no? Compartir con vosotros cómo vamos a proceder en LENFE en este proceso de migración. En primer lugar, vamos a colaborar con vosotros, con todos nuestros fabricantes de maquinaria y todos aquellos clientes finales que también estén interesados en un proceso de consultoría. Es decir, les vamos a ayudar a identificar dentro de sus motorizaciones, dentro de sus máquinas, cuáles son esos motores que deben obligadamente migrarse a nuevas soluciones. ¿Vale? ¿Cómo? Pues a través de un conocimiento experto de la norma, ¿no? Y a través de un asesoramiento individual, ¿vale? Es decir, pues vamos a sentarnos, vamos a ver qué máquinas tenemos, qué motores y vamos a ver cuáles tienen esa necesidad de migración y hacia dónde debemos migrar, ¿vale?
Vamos a hacerlo también a través de producto. Vamos a lanzar una nueva plataforma que se ha comenzado a lanzar justo ahora en junio, que es nuestra nueva plataforma de motores M500, y aprovechando de que va a ser una nueva plataforma para adaptarse a esta normativa de eficiencia energética, va a ser una nueva plataforma mejorada, ¿vale? Mejorada, que va a tener un diseño compacto sin saltos de talla para poder migrar sin aumentar el tamaño, pero que además va a ser un sistema optimizado con bastantes mejoras. Bien, vamos a ayudaros, el tercer punto, a este proceso de cambio, ¿no? Planificando conjuntamente con vosotros y dándoos las herramientas oportunas, ¿vale? Os enseñaré después, pero básicamente vamos a disponer de unas herramientas para que esta migración sea lo más fácil posible, ¿no? Es decir, que básicamente, luego veremos, ¿no? Tú puedas poner el código que estás utilizando y te pueda generar cuál es el código alternativo, de motorreductor alternativo, y cuáles son todas las diferencias a nivel dimensional, a nivel eléctrico, ¿vale? Para que esa migración sea lo más fácil posible. Y por último, vamos a poner a vuestra disposición, ya que vamos a tener que hacer cambios, ¿no? Obligados por esta nueva normativa, vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿vale? Para mirar de optimizar las máquinas. Pues quizás sea un buen momento pues para hacer, para volver a dimensionar las máquinas, para ver si podemos utilizar tallas más pequeñas, para ver si podemos estandarizar y reducir el número de referencias, etcétera. Bien. Vamos a ir al detalle, ¿vale? Simplemente comentaros, perdona que vuelva para atrás, que toda la información necesaria sobre esta nueva normativa Ecodesign y cómo nos va a afectar, la vais a encontrar en este link que os adjunto y que encontraréis en la presentación, que es un link a una landing page, ¿vale? No sé qué le pasa a mi ordenador ahora, pero básicamente es un link a nuestra landing page. Bueno, por alguna razón no funciona ahora mismo, pero ha estado funcionando todos desde hace meses, o igual es mi ordenador, no lo sé. Pero básicamente es un link donde encontraréis toda la información referente a la normativa Ecodesign, ¿vale? Toda la norma, todas las excepciones, preguntas, todo el tipo de detalles, frequency asked questions, vais a encontrar toda la información ahí. Normativas de otros países, es decir, la Ecodesign hace referencia a Europa, pero si queréis saber qué normativa aplica en China, en Estados Unidos, en Brasil, en Australia, ahí lo vais a encontrar. En este portal vais a encontrar toda la información necesaria a normativa y eficiencia energética. ¿Vale? En todo caso, durante este webinario lo que vamos a hacer es repasar lo que pone en esa página, ¿vale? Y vamos a ver un poco, lo primero es, vamos a ayudaros a identificar qué motores son sobre qué motores hay que actuar, qué motores son los que aplica la norma, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, ahí en esa página web lo encontraréis, pero básicamente lo que vamos a hacer es un checklist. Vamos a hacer un checklist para ver todas las comprobaciones que hay que hacer durante este proceso de migración. ¿Bien? Entonces, veréis, bueno, básicamente hay que comprobar a qué región vamos a servir nuestras máquinas, vamos a comprobar las especificaciones, el modo de operación de nuestras máquinas, las posibles excepciones, etcétera. Todos esos puntos vamos a ir repasándolos poco a poco. Lo primero, la región, ¿vale? Es decir, que sepáis que la normativa de ecodiseño afecta a la Unión Europea, es decir, a todos los Estados miembros de la Unión Europea y a 4 países asociados que son Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, ¿vale? Toda maquinaria que vaya a ser suministrada a alguno de esos países, obligadamente los motores que sirvamos tienen que cumplir esta normativa, ¿vale? Si las máquinas van a Estados Unidos o van a China o van a la India o van a Corea, no va a afectar esta normativa, lo cual no quiere decir que no afecte una normativa, pero quiere decir que no afecta a esta, ¿vale? Afectará otras y ya os digo que en nuestro portal vais a poder encontrar qué dicen esas otras normativas. Ahí veréis, ¿no? Que básicamente vais a encontrar un documento, vais a marcar el país, ¿no? Los países donde hay normativas diferentes a la europea y vais a poder bajaros cuál es la normativa vigente y qué es lo que dice. Bien, las especificaciones, ¿vale? La normativa, lo más importante, ¿no? La normativa hace referencia a todos aquellos motores que han sido diseñados para poder funcionar directamente en la red eléctrica. Es decir, hacen referencia a todos aquellos motores de 50 hercios, 60 hercios o 50/60 hercios. Todos los que puedan funcionar a esos niveles de frecuencia. Deciros que la normativa afecta a los motores de 87 hercios, que sabéis que es una tecnología
comúnmente utilizada por Lenfe. Sabéis que los motores de 87 hercios, bueno, es una tecnología que utiliza Lenfe, pero esos mismos motores permiten utilizarse a 50 hercios. Entonces, como permiten utilizarse a 50 hercios, son susceptibles de poderse utilizar a esa frecuencia, están también afectados por la norma. ¿Bien? La norma también afecta a los motores a 87 hercios. No así a otra tecnología que tenemos, que por ejemplo son nuestros motores MF o nuestros servomotores, porque esos son motores que están bobinados directamente a alta frecuencia, a 120, a 150 hercios, a 250 hercios. ¿Vale? Entonces, todas las familias de servomotores MCS o MCA o motores MF que están bobinados directamente a alta frecuencia y que no pueden hacerse funcionar en la red eléctrica, directamente en la red eléctrica, que es a 50 o 60 hercios, dependiendo del país, no están afectados por la norma. ¿Bien? Es decir, que ya nos quitamos de un plumazo, debemos de dejarnos de preocupar de todas pues las familias de motores MCS, MCA o MF. ¿Bien? Sí que afecta a todos los motores de 2, 4, 6 u 8 polos. Los números de polos no tienen nada que ver, ¿vale? Y afectan a todos los motores que van con tensión nominal desde 50 hasta 1000 voltios, ¿vale? Es decir, estamos hablando de, bueno, dentro de esos niveles de tensión y en un rango de potencia desde 0,12 hasta 1000 kilovatios, ¿vale? Es decir, todos los motores que puedan funcionar en la red eléctrica, tengan los polos que tengan, con niveles de tensión de 50 a 1000 voltios y hasta 1000 kilovatios de potencia, es decir, estarán afectados por la norma. Bien, deciros que la norma habla de todos los motores que han sido diseñados y marcados para trabajar en servicio continuo. Es decir, que Lenfe te vende un motor y te dice es 0,75 kilovatios. 0,75 kilovatios S1, es decir, puede estar todo el día dando 0,75 kilovatios. Sabéis que existen otros servicios de funcionamiento, como son pues S3, o S6, que son servicios de funcionamiento intermitente, ¿vale? Esos son motores que han sido diseñados o pensados para trabajar no en continuo, sino que están un rato funcionando y otro rato parado. Bien, si los motores que tenéis están marcados como S3 por debajo del 80% o como S6 por debajo del 80%, entonces no estarán afectados. Es decir, si el que os ha vendido ese motor os ha dicho, mira, este es un motor que yo he diseñado para servicio intermitente por debajo del 80%, es decir, estoy funcionando menos del 80%, no estará afectado por la norma. Es una excepción. Ya hemos hablado de posibles excepciones. Una es el servicio de operación, si son motores que no están pensados para la utilización en continuo, ¿vale? Deciros que también existen algunas excepciones, por ejemplo, motores eléctricos que estén completamente integrados dentro de un producto, ¿vale? Pues voy a poner, por ejemplo, un motor de una bomba que esté integrado, que comparta componentes y sea indivisible de un sistema pues, completo, ¿no? Que estará marcado por otros niveles de eficiencia, ¿vale? Pero no estará marcado por este IE, ¿vale? El conjunto separado, ¿vale? Ese es un ejemplo. Y la otra es que no aplica a motores eléctricos con variador de velocidad integrado, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Conocidos como accionamientos compactos, cuando la eficiencia, y dice la norma, cuando la eficiencia energética no pueda ser probada independientemente del variador de velocidad, ¿vale? Lo que te está diciendo es, si tienes un conjunto integral, motor más variador, unido, que es indivisible, ¿vale? Y la eficiencia energética del motor no puede ser probada de forma independiente porque no funciona de manera independiente, eso no estará afectado, es una excepción. Y estará afectado podrá estar afectado por otras normativas, pero no por esta, ¿vale? Ese es el ejemplo del Smart Motor. El Smart Motor es una solución integral, motor más variador, donde el motor no puede trabajar, no se puede medir la eficiencia del motor de manera independiente, ¿vale? Es un conjunto global, ¿vale? Inseparable, ¿vale? Es divisible solo durante la fase de servicio, pero es indivisible comercialmente, ¿vale? Entonces, ese no aplica los valores de eficiencia energética, porque el motor no se puede probar la eficiencia de ese motor por separado a 50 o 60 hercios. Es imposible, ¿vale? Entonces, sí que afecta, cuidado para no llevarnos a un engaño. Sí que afectaría, por ejemplo, a un motor con un MOTEC, ¿vale? Que sería una solución descentralizada, pero sí que es una solución
divisible. Es un variador de frecuencia más un motor convencional que tú puedes desmontar el variador del motor y el motor conectarlo a la red, ¿vale? Y entonces, es como ese equipo sí que es divisible, a un variador con Motex sí que le afecta esta norma, ¿vale? Es una solución descentralizada, pero no es una solución integral, es una solución divisible, ¿vale? Simplemente para que os quede claro. Entonces, quitamos de otro plumazo, no estará afectado el Smart Motor. Todos aquellos clientes que tengáis Smart Motor tampoco está afectado. Bien. Ya hemos comentado, ¿vale? Es decir, tendremos que mirar pues, qué categoría IE tienen los motores. Ya sabemos que todos los motores por debajo de 0,75 tendrán que tener un mínimo de IE2 y todos los que sean por encima de 0,75 tendrán que ser IE3. Si tienen una eficiencia menor, estamos afectados y vamos a tener que hacer algo. Bien. Y durante este proceso de migración vamos a tener que considerar las diferencias mecánicas, ¿vale? Pues a nivel de que sepáis, ¿no? Que al final estos motores eléctricos van a tener datos mecánicos diferentes, es decir, van a tener pequeñas diferencias en las dimensiones, en la inercia, y estos tienen que ser considerados, ¿vale? Van a presentar pequeñas diferencias eléctricas en el consumo, en la corriente de arranque, y esto tiene que ser considerado, ¿no? En las protecciones, en el dimensionamiento de los cables, ¿vale? Es verdad que van a haber, va a ser raro, ¿no? Que el cambio de un motor te vaya a hacer cambiar la sección de cable. Es raro, pero es algo que se tiene que contemplar porque puede haber variaciones en los valores de intensidad. ¿Bien? Y por último, los parámetros del variador. Cuando tengamos un variador, sabéis que los variadores lo que hacemos es asignar los parámetros de motor y esos parámetros de motor pueden ser diferentes y eso vamos a tener que tenerlo en cuenta durante la migración. Si al final estamos utilizando motores y variadores del ENFE, sabéis que todos los motores del ENFE tienen un código, que es el código 86, que cuando lo ponemos en el variador lo que hacemos es cargar todos los parámetros de motor. Si fuese un variador de otro fabricante, lo que teníamos que hacer es que los nuevos parámetros se tendrían que ir cargando uno a uno. ¿Bien? De acuerdo. Que sepáis que toda esta información y mucho más lo vais a encontrar en el link que os he comentado anteriormente. ¿Vale? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a dar respuesta, ¿vale? Esa segunda parte es cómo vamos a dar respuesta a toda esta normativa, que básicamente es con nuestra nueva familia, nuestra nueva plataforma M500. ¿Vale? Os enseño muy rápido, ¿vale? ¿Cuál es la plataforma de motores que tiene el ENCE actualmente? ¿Vale? Pues básicamente tenemos motores AC, pues en la familia Baseline y State Line. Algunos de ellos, o dentro de la familia State Line, algunos son bobinados a baja frecuencia, tenemos motores MF bobinados a alta frecuencia, Smart Motor y luego tenemos toda la familia de servomotores. Las únicas familias que están afectadas, las únicas familias de producto que están afectadas por la norma son las que veis en rojo, que básicamente son todos los motores MD y MH, ¿vale? Son los motores MD, que son motores IE1 hasta 0,55 kilovatios y MH, que son motores IE2 hasta 0,75. El resto de familias no están afectadas por la norma. Pero lo que vamos a hacer es aprovechar esta norma para hacer o eso va a tener unas consecuencias en nuestro portafolio y lo que vamos a hacer es simplificar toda nuestra o nuestras familias, ¿no? Nuestro portfolio de soluciones AC. Entonces, ya veis que se ha simplificado mucho nuestra familia y a partir de ahora vamos a tener una única plataforma, que es la plataforma M500, que es la misma plataforma de motores, una única plataforma de motores, sea cual sea el nivel de eficiencia, que va a ir desde IE2 hasta IE7. ¿Vale? Una nueva plataforma y única para todas las aplicaciones. Vale. Deciros que voy a ir bastante rápido, pero deciros que obviamente toda esta plataforma que vamos a lanzar nueva, vamos a aprovechar que hay la normativa y que tenemos que hacer una plataforma nueva para hacer una plataforma de motores mejores, ¿vale? Deciros que esta plataforma es de diseño propio del ENFE y de fabricación propia del ENFE, ¿vale? Sin proveedores externos. Para nosotros es foco, ¿no? El motor dentro de la aplicación, ¿vale? Con lo cual es una familia diseñada y fabricada por nosotros y es importante que es una familia sin saltos de talla. ¿Qué quiere decir? Que os vamos a ofrecer un proceso de migración donde no vais a tener que aumentar la talla del motor por ir a buscar una eficiencia más alta, ¿vale? Vamos a tener pequeñas, aquí veis un ejemplo, ¿no? Pues para el caso de 0,18 kilovatios, el nuevo motor es 4 milímetros más largo y para la familia, para 0,75 kilovatios es 10 milímetros más corto, ¿vale? Pero estamos hablando de ligeros
modificaciones en las dimensiones, ¿vale? Es decir, no va a haber importantes cambios en cuanto a longitudes o tallas, ¿vale? Y siempre nos vamos a mover dentro de las mismas tallas. Sí que deciros que es una solución, esta familia M550 es una plataforma extremadamente compacta. Hemos conseguido aumentar todas las eficiencias energéticas sin aumentar demasiado las dimensiones o manteniendo las dimensiones, en ocasiones incluso disminuyéndolas, y siempre con dimensiones más pequeñas que las de nuestros competidores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una plataforma nueva y diseñada para conseguir esto, ¿vale? Deciros que además esta plataforma va a incorporar algunas ventajas, ¿vale? Os voy a hacer una pasada rápida por algunas de esas ventajas. Para comenzar, una de las principales ventajas es la incorporación de un nuevo concepto de encoder, ¿vale? Que es el encoder integrado. Es un concepto de encoder que va sin rodamientos, no es el típico encoder que va montado en el culo del motor, sino que va integrado dentro, sin rodamientos, ¿vale? Con lo cual no es tan sensible a las vibraciones o a la suciedad o lo demás, que nos va a permitir, sin aumentar el tamaño, poder integrar el encoder. Vamos a tener soluciones, pues TTL, HTL y sin COS, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una solución súper compacta y súper robusta para aplicaciones de LAFO cerrado. Bien, vamos a aumentar nuestro concepto en cuanto a frenos, ¿vale? Es decir, hasta ahora vamos a diferenciar lo que llamamos el freno holding brake del freno de aplicación. El freno de holding brake es aquel freno de mantenimiento que lo único que hacemos es utilizarlo utilizamos variador de frecuencia, frenamos con el variador de frecuencia y una vez la carga está frenada, hacemos entrar el freno. Entonces, como es un freno de parking, ¿no? De holding, es un freno donde no es importante el par de frenado, ¿vale? El par de frenado podría ser pues el estándar, ¿vale? Entonces, básicamente van a ser frenos con un par de frenado estándar que siempre vamos a tener en stock. Y para todos aquellos frenos donde requiramos pues un par de frenado diferente, pues porque ese freno está actuando y está parando la carga, ¿no? Ya no es un freno de holding, de parking, sino que es un freno de aplicación que actúa, ¿vale? Necesitamos frenos seguros, necesitamos control de desgaste del ferodo, necesitamos aplicaciones concretas de doble freno por temas de seguridad. Para eso vamos a tener otro freno que es el application brake. Pero siempre el freno de parking va a ser un freno siempre en stock y a un coste más optimizado, ¿vale? ¿Qué más hemos añadido? Múltiples soluciones, hemos mejorado mucho nuestra portafolio en cuanto a soluciones de conéctica rápida. Sabéis que hasta ahora cuando querías a un motor asíncrono conectarle potencia a través de conector, teníamos dos soluciones. Uno era el conector IECN, que es el conector que tienen los servos, típico es el conector redondo de los servos, roscado, y el otro era el Harting, ¿no? Eran soluciones Harting. Que sepáis que vamos a incorporar nuevas soluciones de conéctica. Pues vamos a tener, por ejemplo, el conector métrica 12 para soluciones de pequeña potencia, hasta 2,5 milímetros cuadrados. Conector métrica 15, que es una solución muy económica y apta para utilizar con cables ya preconfeccionados de fábrica. Vamos a tener conector Wicon, que es una solución que nos permite muy fácilmente y de forma segura el poder cambiar la conexión de estrella a triángulo. Y vamos a incorporar el conector Hanning 3A, que es una solución nueva de Harting, muy compacta, donde básicamente solo llevamos 3 fases y tierra, a un coste muy optimizado. Entonces, ya veréis que vamos a tener, pues eso, un portafolio mucho más amplio en cuanto a conéctica. Vamos a hacer a aplicar mejoras importantes en toda la ventilación forzada, ¿vale? Pues, por ejemplo, toda la ventilación ya va a venir galvanizada del mismo color que el motor, con lo cual, si servimos los motorreductores con ventilación forzada, van a quedar sin pintar, van a quedar todos del mismo color aluminio, con lo cual es un acabado mejorado. Vamos a incorporar la posibilidad de trabajar con ventilación forzada heavy duty para el sector textil, pues para que no entre borra y para aplicaciones más severas o en ambientes más sucios, ¿vale? Y vamos a incorporar diferentes ventajas pues en las placas de características con un marcaje más claro y algunas ventajas adicionales que nos habían pedido, pues, por ejemplo, para el mercado americano, pues la conexión estrella-doble estrella, segundo conexionado a tierra que se pide por ejemplo, en algunos países como la India. Todo esto ya estaba antes, pero eran como ejecuciones especiales. Ahora todo esto va a pasar a ser soluciones estándares. Segundo, volante de eje trasero para movimiento manual, cubierta para la lluvia, resistencia anticondensación, nuevos sensores de temperatura PT1000, packs de temperatura pues, para temperatura de congelado o para un rango amplio.
Todo esto va a ser ahora un estándar, no va a ser una aplicación como teníamos hasta la fecha o algo en ejecuciones especiales, ¿vale? Con lo cual va a reportar en un menor plazo de entrega todas estas ejecuciones, ¿vale? Por último, comentar que nuestro portafolio de soluciones o nuestro portafolio para la familia M500 no acaba con estos motores IE3 y que durante los próximos años vais a ver cómo vamos a ir lanzando al mercado motores de eficiencia mejorada, ¿vale? Es decir, a partir del año 2022, y ahora os voy a explicar el por qué, lanzamos al mercado nuestros motores IE5 o IE7, ¿vale? Es decir, van a estar en versiones de eficiencia IE5 o IE7. Deciros que estas futuras versiones, pues vamos a decir IE++, ¿no? De eficiencia pues, mejorada, estamos convencidos que van a suponer una revolución en el mercado. Estamos a punto de vivir una revolución en cuanto a la incorporación de los motores síncronos en aplicaciones convencionales. Y ahora os explico, ¿vale? Es decir, hasta la fecha, cuando nosotros queríamos conseguir motores IE4 o IE5, es decir, las soluciones que hay en el mercado de eficiencia mejorada, son soluciones, pues vamos a decir que no son la solución técnica más óptima. Vamos a decir que la solución que hay a día de hoy en el mercado no es la solución técnica más óptima. Y todas las soluciones tienen limitaciones importantes. Existen en el mercado soluciones con motores asíncronos, ¿no? Son soluciones que son muy grandes, que son pesadas y que son caras de coste, ¿vale? Y luego tenemos en el mercado también soluciones IE4 o IE5 o IE7 con motores síncronos. Y dentro de esas soluciones tenemos dos tecnologías. Una es la tecnología de motores de reluctancia, que son grandes habitualmente y con poca capacidad de sobrecarga, ¿vale? Es decir, pues tienen una capacidad de sobrecarga prácticamente nula, con lo cual si tú tienes que utilizarlo en una aplicación de transporte donde requieres mucho par en el arranque, al final lo que tienes que hacer es acabar poniendo 2 tallas de motor más para poder arrancar, ¿vale? Y por último, tenemos otra tecnología en el mercado que es la de los motores síncronos de imanes permanentes. Es decir, la misma tecnología pues, que podríamos tener en los motores síncronos que hemos utilizado hasta la fecha, ¿no? Con un coste menor, ¿no? Pues porque busquemos otro tipo de imanes o lo que sea. ¿Qué limitación tiene esa tecnología a día de hoy? Bueno, la tecnología que tiene a día de hoy, la limitación que tiene esa tecnología a día de hoy es cómo controlas esos motores. Si lo haces con realimentación, si lo que haces es utilizar un motor síncrono y le pones un feedback de un encoder o un resolver, el problema es que es una solución cara. Ese es el mundo del servo, ¿no? Y eso es una solución cara, ¿vale? Y si lo haces sin realimentación, lo que se llama con controles sensorless, ¿vale? El problema que tienes es que a día de hoy, tienes unas limitaciones brutales en cuanto al rango de velocidad y la capacidad de sobrecarga, la oscilación, y es decir, no puedes conseguir, o sea, básicamente lo que tienes es que esos motores síncronos se pueden controlar con un variador de frecuencia sin lazo cerrado, sin encoder, pero tienes una pérdida de control, ¿no? O un mal comportamiento a bajas vueltas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ofrecer Lenfe a partir del año 2022? Nuestra solución IE++ va a ser una solución basada en nuestra plataforma M500 con motores síncronos de imanes permanentes, ¿vale? No van a ser los típicos imanes, ¿no? Con un coste tan caro, van a tener los costes equivalentes a un motor asíncrono, ¿vale? Prácticamente, con variadores de frecuencia y un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo, por eso digo que está a punto de haber una revolución, que nos va a permitir controlar con un variador de frecuencia en lazo abierto un motor síncrono desde 0 RPMs. El poder controlar un motor síncrono desde 0 RPMs lo que me va a permitir es poder desarrollar aplicaciones de control de posición sin feedback. Esto es algo que está a las puertas. El que comencemos a resolver aplicaciones de control, porque al final un motor síncrono no desliza. Si tú lo controlas sin pérdida alguna desde 0 RPMs, como no desliza, tienes un control de posición sin necesidad de feedback. Y eso es algo que está a las puertas de que vaya a ocurrir, ¿no? Y entonces, a partir del año 2022 van a salir nuestras soluciones IE++, que estamos seguros van a ser una revolución en el mercado, ¿vale? Entonces, deciros que esta plataforma M500 también incorpora, ¿no? Incluye estas soluciones, ¿vale? La de los motores síncronos. Deciros que los motores síncronos van a tener sentido utilizarlo en dos casuísticas. Una, cuando queramos aumentar la eficiencia energética, ¿vale? Eso va a ser una casuística. Y la otra es cuando con la misma eficiencia energética yo quiera trabajar con tamaños más compactos,
¿vale? La tercera casuística, que ya os lo he adelantado, es que queramos hacer aplicaciones de control de posición en LAFO abierto, ¿vale? Esa será la tercera, ¿vale? Y todo esto va a estar disponible a partir del 2022. Por último, ¿vale? Deciros que Lence va a poner a vuestra disposición, ¿vale? Ya la tenemos, ya está disponible. Ahora estamos a partir de 15 días, de aquí a 15 días se lanza al mercado, estamos en un proceso en el que internamente la estamos validando, pero básicamente es una herramienta para que muy fácilmente podamos hacer la migración de todos los artículos existentes, de todos los productos que a partir del 1 de julio del 2021, pensad que tenemos un año, hasta 1 de julio del 2021 aún nos queda un año, pero hay que ponerse a trabajar porque hay que migrar muchos códigos. Entonces vamos a tener una herramienta donde yo le voy a poder dar el código de artículo del motor, que va a pasar a ser o que no va a poder ser suministrado a partir de 1 de julio y la aplicación me va a suministrar el código de motor reductor con todos sus accesorios, todo igual, alternativo, ¿vale? Cuando hayan varias alternativas me va a ofrecer las dos y me va a ofrecer, aparte del código, todos los dibujos CAD, todas las hojas de características y todas las diferencias que tengo respecto a mi solución actual, tanto diferencias dimensionales como diferencias eléctricas, ¿vale? Pues para que sepa todo, pues qué cambio va a haber en la inercia, qué cambio en la intensidad, para que yo pueda tenerlo en cuenta en todos los condicionantes que tenga de eléctricos, de programación, de dinámicas, etcétera, ¿vale? Es decir, vamos a disponer de las mejores herramientas para que este proceso de migración pues sea lo menos doloroso posible para todo el mundo. Deciros que queremos, a partir, ¿no?, de este webinario, a partir de la semana que viene, nuestro equipo de ventas lo que va a hacer es contactar activamente con todos nuestros clientes para promover este proceso de cambio. Está claro que aún nos queda un año y un año parece que queda mucho tiempo, pero queremos ponernos ya porque al final lo que no puede hacer es que nos coja el toro, ¿no? Entonces queremos ponernos ya en este proceso de cambio, queremos comenzar a trabajar ya con vosotros en este proceso de migración y en buscar la solución actual alternativa y que sepáis que los motores nuevos ya están disponibles en algunas tallas, ¿vale? Y en otras van a ir apareciendo en los próximos meses, ¿vale? Con lo cual, vamos a decir que a partir de noviembre del 2020 ya van a estar disponibles todas las versiones de motores, ¿vale? Todas las versiones de motores. Todo y que ya os digo que ya haya hasta la fecha algunas tallas disponibles en las que ya se podría iniciar la migración, ¿vale? Lo que sí que ya está disponible son todas las herramientas para poder iniciar esa migración, es decir, buscar el código, buscar las diferencias, buscar qué implicaciones puede tener, ¿no? Y nos ponemos a vuestra entera disposición para analizar vuestras máquinas y ver qué implicaciones tiene esta nueva normativa en vuestra maquinaria y qué motores hay que cambiar y hacia qué motores deberíamos cambiar, ¿vale? Vais a tener nuestra total implicación y colaboración, ¿vale? Por último, comentaros que al final todo proceso de cambio es una posibilidad también de mejora, ¿vale? Entonces, si lo creéis oportuno ahora que tenemos que hacer este cambio, porque nos obliga la directiva, quizás un buen momento para no solo cumplir lo que nos marca la norma, sino ir un paso más allá y quizá volver a retomar, ¿no?, o a contemplar el dimensionado de las máquinas, pues para ver si podemos reducir accionamientos más pequeños, podemos reducir el número de referencias que tenemos en nuestra máquina. Sabéis que para eso tenemos nuestro software de dimensionado, que es el DSD, que nos va a ayudar, ¿no?, proveyéndole de los datos físicos de mi aplicación a buscar la solución más óptima, ¿vale? Os lo digo por si, además de estar interesados por cumplir la norma, lo que estáis interesados es de verdad de poder tener la solución más óptima para vuestra máquina en cuanto a eficiencia energética os he comentado. Porque ya hemos comentado al principio y como resumen final que solo cambiando y utilizando motores más eficientes tenemos un nivel o un potencial de ahorro energético que es limitado. Ya os he dicho antes, de un 10 o un 15%. Donde de verdad está el potencial de ahorro energético es en dimensionar correctamente la maquinaria y en ese sentido estamos a vuestra total disposición, ¿vale? Agradeceros a todos vuestra escucha, ¿vale? Que se me ha alargado un poco la presentación y si os parece comenzamos el turno de preguntas,